Hola a todas y a todos, ¿cómo están? En este seminario vamos a iniciar con la parte número 1 de farmacocinética, donde profundizaremos el análisis de las variables absorción y distribución de medicamentos. La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de los procesos a los que se ve sometido el medicamento una vez que ingresa al organismo. A diferencia de la farmacodinamia, que recordemos era cómo el medicamento ejercía su efecto, es decir, uniéndose a un receptor, a una enzima, a un canal iónico, modificaba alguna función preexistente del organismo para generar un efecto farmacológico. Ahora, ¿de qué manera llega ese medicamento desde donde nosotros lo administramos hasta que llega a su sitio de acción para cumplir su función? Bueno, esto lo estudia la farmacocinética y también estudia qué procesos ocurren una vez que el fármaco ya generó su efecto y ahora se tiene que eliminar, es decir, sacar del organismo. Por lo tanto, cuando hablamos de farmacocinética, vamos a estar hablando de movimiento, cinética, del medicamento dentro del organismo. Y los procesos que ocurren en el organismo cuando uno ingiere un medicamento se van a dar de manera, en algunos casos, simultánea, pero nosotros para poder facilitar su interpretación y su análisis y su estudio, lo vamos a dividir en algunos pasos, que reitero, no es que ocurren de manera continua, sino que en algunos casos ocurren de manera simultánea y en otros no. Y estos pasos van a estar dados por la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. En algunos libros pueden encontrar directamente como absorción, distribución y eliminación. Depende de la bibliografía donde lo lean, van a encontrar esta división en cuanto al estudio de la farmacocinética. Por lo tanto, repetimos, la farmacocinética se va a encargar de qué procesos ocurren en el organismo una vez que nosotros administramos el medicamento. Y de manera muy simplificada podemos decir entonces qué es lo que el organismo le hace al medicamento. A diferencia de la farmacodinamia que decíamos que era lo que el medicamento le hace al organismo. En esta primera clase vamos a profundizar el análisis y el estudio de los procesos de absorción de medicamentos y de distribución de medicamentos. Y en un seminario posterior vamos a ver los procesos de eliminación que incluyen a los procesos de metabolismo y de excreción. Cuando uno administra una determinada dosis de medicamento, él mismo va a tener que ingresar al organismo para de alguna u otra manera llegar al sitio de acción. Por ejemplo, si uno necesita aumentar la contractilidad del músculo uterino y tiene que tomar un medicamento por vía oral o por vía endovenosa o por cualquier vía de administración, ese medicamento va a tener que ingresar al organismo, pero va a tener que llegar a la célula muscular lisa del útero para ejercer su efecto. Y por lo tanto, de alguna manera va a tener que llegar a la sangre, que a partir de ahora vamos a llamar también compartimento central o al plasma, para que la sangre, el plasma, vehiculice, es decir, lo transporte hasta el sitio de acción. Sabemos que los órganos, todos los órganos están perfundidos por la sangre, por lo tanto es el vehículo con el que contamos para que el medicamento desde donde nosotros lo administramos llegue con facilidad al sitio de acción. Obviamente va a haber tejidos u órganos donde va a ser más fácil llegar y órganos o tejidos donde va a ser más difícil. Denominamos entonces absorción a los procesos que ocurren desde donde yo administro la dosis del fármaco hasta que llega a la sangre, por cualquier vía de administración. La única vía de administración que vas a saltear el proceso de absorción
va a ser la vía endovenosa, porque la vía endovenosa no tiene que pasar ningún proceso para llegar a la sangre, directamente se administra en la sangre, entonces evita el paso de absorción. Pero las demás vías de administración van a tener en más o en menos procesos de absorción, es decir, procesos que ocurren desde donde yo administro el medicamento hasta que llegan a la sangre. Y por lo tanto, este medicamento, una vez en la sangre, va a ser bombeado a los diferentes órganos y tejidos, en mayor o en menor medida. Por lo tanto, ya en el compartimento central, en el plasma, irá como fármaco unidos a proteínas o como fármaco libre a los diferentes órganos. Dentro del compartimento central, que está compuesto fundamentalmente por la sangre, también tenemos algunos órganos que son muy perfundidos, como por ejemplo el riñón, el hígado, los pulmones. Y de esta manera vamos a tener la seguridad de que una vez que el medicamento ingresó a la sangre, rápidamente va a llegar a estos órganos, justamente porque los denominamos órganos del compartimento central, muy irrigados, muy perfundidos, y donde una vez que el medicamento esté en la sangre, va a estar necesariamente en los riñones, en el hígado, en los pulmones y en todos aquellos órganos que tengan una perfusión muy acentuada, en el corazón incluso también. Pero ¿qué pasa? De este compartimento central rápidamente va a ir al sitio de acción donde yo quiero que actúe, ya sea en un receptor, en una enzima, en un canal iónico, y este va a ser el sitio de acción terapéutico, es decir, en el ejemplo que había puesto anteriormente, la célula muscular lisa del músculo uterino, para aumentar la contractilidad del músculo uterino. Un ejemplo cualquiera, puede ser cualquier otro. Pero solamente va a ir a ese sitio o el compartimento central lo va a distribuir a la mayoría de los tejidos. Y bueno, sí, como todos los órganos y tejidos en más o en menos están perfundidos, bueno, va a ir a sitios donde yo no quiero que vaya, sitios de acción no deseados. Que si estos sitios de acciones cuentan con los mismos receptores que hay en el sitio de acción terapéutica, el medicamento también va a interactuar con ellos y va a generar algún efecto. Pero ese es un efecto que yo en realidad no quiero, pero bueno, va a aparecer, porque cuando yo administro el medicamento y llegó a la sangre lo va a distribuir por cualquier órgano o tejido. Y de acá pueden derivar algunos efectos no deseados o efectos adversos. Pero la sangre también lo va a llevar a reservorios tisulares, es decir, reservorios como el tejido adiposo, por ejemplo, el hueso, donde quizás este medicamento se puede incluso hasta acumular. Y no solo va a ir ahí, también ese medicamento va a ir a los riñones, y ya vamos a ver que los riñones son los principales órganos de excreción, de eliminación del medicamento. Entonces, ese fármaco ahora capaz que ni siquiera parte de ese medicamento llegó al sitio de acción terapéutica y ya se elimina. Toda sustancia extraña que ingresa al organismo, el organismo la va a intentar eliminar. Y por lo tanto ese fármaco se puede eliminar de esta manera. Así como entró, llegó al riñón y se eliminó. Pero también puede pasar por el hígado, que ya vamos a ver que es el principal órgano metabolizador, es decir, aquel órgano que genera biotransformación, que transforma esa molécula del principio activo del medicamento para volverla más fácilmente eliminable. Entonces, puede pasar por el hígado, generar lo que se denominan metabolitos, es decir, el producto de la metabolización, y excretarse, ahora ya no como la misma molécula que había ingresado, que acá estaba en color rojo, sino como un metabolito. Es decir, todos estos procesos van a ser estudiados por la farmacocinética. ¿Qué es importante?
conocer la concentración, conocer la cantidad de medicamento que está en el plasma. ¿Por qué? Porque conocer la cantidad de medicamento que está en el sitio de acción es muy difícil desde el punto de vista práctico. Es decir, ¿cómo hago para saber qué concentración está en los receptores del músculo liso del músculo uterino? Tendría que sacar una célula muscular lisa del músculo uterino y analizar cuántos receptores están ocupados. Es imposible de hacer. Pero lo que yo sí puedo evaluar es en qué concentración está en la sangre y qué efecto está teniendo en el tejido. Y por lo tanto saber que a determinada concentración en la sangre voy a conseguir un efecto en el tejido. En este caso, en el tejido muscular liso del útero. Es decir, a partir de ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en qué está ocurriendo en el compartimento central, qué concentraciones hay del medicamento en este compartimento, para poder intuir y analizar qué está ocurriendo en el sitio de acción. Bueno, entonces ya podemos interpretar algunas curvas para intentar entender cómo estos procesos se van dando no solo de manera continua, sino en algunos casos de manera simultánea, pero que nosotros los estudiamos de manera separada para poder entenderlos con mayor facilidad. ¿Qué pasaría si nosotros graficamos en una curva donde graficamos qué ocurre en el tiempo con la concentración del medicamento en la sangre? Recordemos, yo me paro como si me parara con una cámara de video en el interior de la sangre, en el interior del compartimento central, y voy a ver durante el tiempo qué ocurre cuando yo administro un medicamento. Bueno, a tiempo cero lo vamos a ir analizando con estos esquemas. A tiempo cero, la concentración en la sangre va a ser cero, es decir, cuando yo recién estoy tomando, por ejemplo, por vía oral el medicamento, a tiempo cero en la sangre no voy a tener nada de concentración, por lo tanto la curva inicia acá. Pero a medida que va pasando el tiempo, fíjense que el medicamento tiene que ingresar al estómago, disgregarse, es decir, romperse en pedacitos cada vez más chiquitos, disolverse, es decir, mezclarse con los jugos de todo el tracto gastrointestinal y absorberse. Y se va a absorber de la misma manera que se absorben, por ejemplo, los alimentos, con algunas particularidades. Pero a medida que pasa el tiempo, yo voy viendo que el aparato gastrointestinal va empezando a aparecer concentraciones en el compartimento central, es decir, en el plasma, en la sangre. Voy viendo que la concentración en la sangre va creciendo, porque está pasando del intestino, donde se absorben la mayoría de los medicamentos por vía oral, hacia la sangre. Entonces esta curva va a empezar a crecer a medida que pasa el tiempo, hasta un punto máximo, donde la cantidad de medicamento que se estaba absorbiendo en el intestino ya se terminó de absorber. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, esto no va a perdurar para siempre en el organismo. El organismo va a generar procesos para poder deshacerse de ese medicamento. Y por lo tanto va a llegar un punto donde esas concentraciones en la sangre van a empezar a caer. El medicamento ya se va a ver distribuido por todo el organismo, pero también se va a distribuir y va a llegar a los sitios, o a los órganos, mejor dicho, donde empiezan a eliminarlo. Dígase, el hígado y los riñones. Por lo tanto, ya en esta etapa se va a empezar a eliminar, se está eliminando el medicamento hasta que llega un punto donde todo es eliminación. Fíjense que solamente están pintados va desapareciendo el medicamento de la sangre, se vuelve más clarito y todo el medicamento se está eliminando a través de los riñones. Hasta que llega un punto donde en la sangre no tengo más medicamento, el medicamento ha desaparecido del organismo. Esto se va a dar con diferentes velocidades. Cuando hablamos de movimiento
¿Se acuerdan que decíamos farmacocinética? La cinética es el movimiento. Cuando hablamos de movimiento vamos a tener diferentes velocidades y vamos a tener diferentes velocidades de absorción, diferentes velocidades de eliminación. Por lo tanto, en este punto, donde yo tenía grandes cantidades de medicamento en el intestino y que ya se están absorbiendo a la sangre, la velocidad o la constante de absorción, vamos a llamarla K de absorción, no importa, pero vamos a decir que la velocidad de absorción va a ser mayor que la de eliminación. Y lógico, porque acá todavía se está absorbiendo mucho medicamento y si bien dijimos que simultáneamente, una vez que llega a la sangre, va a llegar a órganos que lo empiecen a eliminar, pero todavía la cantidad de medicamento que se está absorbiendo es muy grande, entonces la velocidad de absorción es mayor que la velocidad de eliminación. ¿Qué ocurre acá en el pico de la curva? Bueno, una vez que pasamos el pico y que empieza a decrecer esta curva, ya la velocidad de absorción va a ser menor que la de eliminación, es decir, la velocidad de eliminación le está ganando a la de la absorción. ¿Por qué? Porque ya se terminó todo el medicamento que estaba en el intestino, ya se absorbió por completo, está recorriendo toda la sangre, como está recorriendo toda la sangre, está llegando a los órganos donde yo quiero que actúe, lógicamente, pero también a órganos que están intentando eliminar el medicamento. Por lo tanto, cuando empieza a decrecer, la velocidad de eliminación es mayor que la de absorción, hasta un punto donde todo es velocidad de eliminación y el medicamento decrece. Hagamos una analogía con la famosa curva que estamos analizando desde hace 5 meses con respecto a una pandemia. Bueno, ocurre lo mismo, hay un crecimiento de los casos de manera muy abrupta hasta que se llega a un pico máximo donde la velocidad de contagio ya es máxima y a partir de ahí la velocidad de contagio empieza a decrecer en función de la cantidad de pacientes que se van recuperando. Por lo tanto, hay más gente que se está recuperando o que ya se infectó de los que se están infectando. Entonces, con las curvas podemos hacer varias analogías. Bueno, pasaría más o menos lo mismo y esta es una curva de tiempo, concentración plasmática cuando uno lo da por vía oral. Repito, vamos a analizar los procesos de absorción y los procesos de distribución con detalle en este seminario y vamos a dejar para el próximo a la eliminación. Por lo tanto, decíamos nuevamente que la absorción es la transferencia de la droga desde donde yo lo administro hasta la circulación sistémica, es decir, hasta la sangre. Y acá ya tenemos que conocer los conceptos de vías de administración, que yo espero que ustedes puedan detallarlas con la bibliografía que les hemos recomendado y ver qué ventajas y qué desventajas tiene una vía de administración u otra. Cada vía de administración tendrá su forma farmacéutica, es decir, la forma farmacéutica en comprimidos, en cápsulas, en jarabes, bueno, estará diseñada para la vía de administración oral. Los inyectables estarán diseñados para la vía de administración intramuscular, subcutánea, intravenosa, ¿sí? Aquella forma farmacéutica en aerosol estará diseñada para la vía de administración inhalatoria, etc. Por lo tanto, nuevamente, y soy muy reiterativo con esto porque lo tenemos que entender, nuevamente las curvas concentración del medicamento en el plasma, concentración plasmática versus el tiempo. ¿Qué va pasando con la concentración plasmática en el tiempo? Y acá tenemos la famosa curva oral, ¿sí? En la vía oral, a tiempo cero no teníamos nada de concentración en la sangre, pero a medida que iba pasando el tiempo, esta concentración en la sangre iba creciendo
iba creciendo hasta un punto máximo donde ya la absorción había sido por completa, el medicamento ya se estaba distribuyendo en todos los tejidos y ya también se estaba eliminando desde acá, pero no tan rápido como cuando empieza a decrecer. Acá la velocidad de eliminación es mucho mayor, hasta el momento en que se elimina por completo. Si yo no vuelvo a dar una nueva dosis de ese medicamento, desaparecerá del organismo. También va a haber procesos de absorción en la vía subcutánea e intramuscular, pero que ya no van a pasar por el tracto gastrointestinal. Pero sí va a haber absorción, es decir, desde el espacio subcutáneo, las moléculas del medicamento van a ingresar en los capilares del tejido celular subcutáneo y desde ahí al corazón y después a la circulación sistémica. Cuando uno deposita un medicamento en el intersticio de las células musculares, por ejemplo del músculo estriado, también se van a absorber, van a llegar hasta los pequeños capilares y desde ahí van a llegar por la circulación hasta el corazón y el corazón lo va a bombear a todos los órganos. Desde la vía rectal, lo mismo. Desde la vía inhalatoria llegará hasta el pulmón y en el pulmón contactará con los capilares pulmonares y llegará al corazón. Es decir, todas estas vías de administración, en más o en menos, van a tener el proceso de absorción. Pero ¿qué pasa? Van a cambiar los tiempos y las concentraciones plasmáticas. Fíjense que el tiempo para llegar a la concentración máxima por vía oral es más o menos esta cantidad de tiempo. Ahora, fíjense para la vía subcutánea. El máximo de la concentración está a este tiempo, es decir, un tiempo más corto que el tiempo de la vía oral. Por lo tanto, ya podemos ir diciendo que la vía subcutánea no quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí quiere decir que es más rápida que la vía oral, por lo menos para llegar a su efecto máximo. Y fíjense la intramuscular, aún más rápida que la subcutánea y que la oral. Eso puede ser una ventaja, que determinada vía de administración sea más rápida que otra. Y todas van a tener más o menos de manera similar las concentraciones plasmáticas, un poquito más baja para la vía oral y un poco más alta para la intravenosa, para la intramuscular, pero más o menos la misma concentración, pero diferente velocidad para llegar al efecto máximo. Por lo tanto, van a tener diferente velocidad para ejercer su efecto. Y son unas curvas más o menos parecidas, ¿sí? Donde arrancan de cero, tienen un pico máximo y después van decreciendo hasta nuevamente llegar a cero. Pero fíjense la curva de la vía endovenosa, completamente diferente a las demás. ¿Y por qué es completamente diferente? Bueno, porque en este caso, a tiempo cero, yo tengo la máxima concentración. Es decir, cuando yo estoy administrando un medicamento directamente a la sangre, salteo el proceso de absorción. Es la única vía que saltea el proceso de absorción. ¿Por qué? Porque directamente estoy administrando el medicamento a la sangre. Entonces, como el medicamento lo estoy administrando directamente a la sangre, a tiempo cero o a tiempo casi cero, yo voy a tener la máxima concentración. Y a medida que este medicamento, que rápidamente lo tengo en sangre, se distribuya por todo el organismo y va a ser el encargado del corazón de bombearlo para todo el organismo, esta concentración va a ir decreciendo. Pero no arranca en cero, todo lo contrario, arranca en su máxima concentración. Por eso la vía endovenosa es la vía más rápida que tenemos y la que concentraciones más altas tiene a tiempo cero. Nuevamente, desde donde yo lo administre, ya sea vía oral, percutánea, intravenosa, intramuscular,
intratecal, es decir, en el espacio subaracnoideo, por ejemplo, como es el caso de algunos anestésicos, la anestesia raquídea, bueno, la vía de administración es intratecal, o por inhalación, como se utiliza también en algunos anestésicos generales o en el tratamiento del asma, que la vía de administración es por inhalación. Bueno, desde donde yo lo quiera administrar hasta que llega a la sangre, reitero, se denominan procesos de absorción. Y una vez que está en la sangre, dijimos, en el compartimento central, rápidamente ese medicamento va a llegar al corazón, a los riñones, al hígado, a aquellos órganos mejor perfundidos. Hígado, riñón, cerebro, el mismo corazón. Y a medida que pasa el tiempo, también llegarán a otros tejidos que no son tan perfundidos, como la piel, el músculo, el hueso, pero ¿dónde más puede ir también? Bueno, a la glándula mamaria, ir a las glándulas sudoríparas. Si la paciente está embarazada, podrá atravesar la placenta con mayor o con menor dificultad y llegar también al feto. Es decir, va a llegar a todos lados, con mayor o menor dificultad. Nos vamos a abocar a la absorción y a la distribución en este seminario, pero también simultáneamente se va a empezar a eliminar. ¿Y por dónde se eliminará? Bueno, el más importante sistema para eliminar es el renal, a través de la orina, pero también se puede eliminar por las heces. Y guarda, también se puede eliminar por la leche materna, por el sudor, y si se elimina por la leche, y bueno, si nuestro paciente está en periodo de lactancia y quizás ese medicamento pueda pasar al feto a través de la leche materna. Y también se puede eliminar por el aire expirado. Todos los procesos farmacocinéticos de absorción, distribución y eliminación tienen relación con el paso de los medicamentos a través de las membranas celulares, ya sea la membrana del epitelio intestinal, la membrana de la célula de los capilares, es decir, el endotelio, las membranas de las neuronas en aquellos medicamentos que tengan que ingresar al sistema nervioso central. Los medicamentos van a atravesar membranas con mayor o menor dificultad y tenemos que recordar, tenemos que rescatar los aspectos de fisiología, de bioquímica, de biología en relación a cómo es la composición de las membranas. Bueno, que van a tener una semipermeabilidad, una permeabilidad selectiva o semiselectiva, va a estar compuesta por lípidos, por proteínas, por hidratos de carbono. Bueno, es fundamental que rescatemos esos conceptos porque los medicamentos van a atravesar membranas. ¿Y de qué manera puede atravesar una membrana un medicamento? Lo puede hacer, como ustedes ya conocen de biología o de fisiología, por varios mecanismos, que incluyen la difusión simple y la difusión facilitada dentro de lo que denominamos transporte pasivo, y también de manera activa, con gasto de energía, es decir, en contra del gradiente, con lo que conocemos del transporte activo. La mayoría de los medicamentos va a atravesar las membranas por difusión simple, es decir, metiéndose entre los fosfolípidos y pasando de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero algunos van a necesitar una facilidad para entrar y va a estar dada por los canales, por ejemplo, donde una molécula de medicamento atraviesa una membrana. Estos solutos pueden ser sustancias nutritivas que vienen de los alimentos, pueden ser medicamentos, cualquier molécula tiene la capacidad de atravesar en mayor o menor medida una membrana. Puede ser a través de las proteínas transportadoras o carrier, cuando lo hacen de mayor gradiente a menor gradiente, o también puede ser a través de carrier cuando utilizan el transporte activo en contra del gradiente. ¿Qué es importante de esto? Fundamentalmente que aquellos
que sean con difusión facilitada tienen saturabilidad, es decir, en algún momento se puede saturar el pasaje de este lado de la membrana al otro, porque necesitan de una proteína que los transporte, que se va ocupando. Y bueno, esto va a tener un tiempo y una saturabilidad. Uno, por ejemplo, si piensa que va a entrar al Banco Nación de la Ciudad de La Plata, que tiene una entrada con una puerta giratoria, bueno, si hay 100 personas, las 100 personas no pueden entrar de golpe, se saturaría esa puerta y tendrían que entrar de a 2, de a 3 a medida que pasa el tiempo. Ahora, si la puerta del banco fuera una cortina de nylon, directamente las 100 personas podrían atravesarlo y pasar. Por lo tanto, la difusión simple no es saturable, pero guarda que aquellos que utilicen una proteína o un canal, bueno, se pueden saturar. Lo mismo pasa con el transporte activo. Y es de importancia entender la ley de Fick, porque Fick lo que hizo es determinar la velocidad del pasaje de medicamentos o de sustancias a través de las membranas. Y elaboró una ley que dice que el pasaje está en relación con diferentes variables que afectan de manera directa y de manera indirecta el pasaje de un lado al otro de las membranas. ¿Y cuáles son estas variables? Bueno, tenemos por un lado la permeabilidad, que está en relación con la liposolubilidad, el grado de ionización y el peso molecular que tenga la sustancia. El peso molecular de los medicamentos prácticamente no cambia. Imagínense que son pesos de moléculas. Entonces no hay grandes cambios entre unos y otros. Sí vamos a ver el grado de ionización y fundamentalmente la liposolubilidad. ¿Por qué? Porque los medicamentos que tengan mejor liposolubilidad, es decir, que sean más liposolubles, van a tener mejor permeabilidad, es decir, van a poder atravesar más fácilmente la membrana. Y por eso esto está en el numerador, está de manera directa. Cuando aumenta la liposolubilidad, aumenta el pasaje. Pero también está en relación con el área de exposición. Y el área de exposición, es decir, la superficie en la cual se puede absorber, la más grande es la superficie del intestino, porque es un órgano que está preparado para la absorción. Cuando un medicamento se da por vía oral, cuando un medicamento se da por otra vía, bueno, tendremos otras áreas de absorción. Por ejemplo, una crema se puede absorber por la piel. Si yo me pongo crema nada más que en las manos, la absorción, es decir, la llegada de la sustancia que tenga esa crema a la sangre va a ser menor que si yo me pongo crema en todo el cuerpo. Y si yo me pongo crema en todo el cuerpo que tenga algún principio activo, como por ejemplo cremas que tienen medicamentos antiinflamatorios, bueno, toda esa gran superficie que es la piel, si yo me embadurno toda la piel con una crema, con un antiinflamatorio, en la sangre voy a tener determinada concentración de antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque se absorbió, es decir, pasó de donde yo lo administré hasta la sangre. También están, es decir, a mayor área, mayor pasaje. También está en relación con la concentración que hay de un lado y del otro de la membrana, es decir, la diferencia de concentración. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración de un lado y del otro de la membrana, mayor va a ser el pasaje. Y el pasaje va a ser desde el lado donde hay mucha concentración hacia el lado donde hay menos. Pero va a estar inversamente relacionado, inversamente proporcional con el espesor de la membrana que tiene que atravesar, es decir, a mayor espesor de la membrana, el pasaje va a disminuir. Es decir, cuanto mayor espesor, cuanto más gruesa sea esa membrana que tiene que atravesar, más difícil va a ser el pasaje.
Pero si estamos hablando de membranas plasmáticas, las membranas plasmáticas tienen el mismo tamaño, el mismo espesor en la mayoría de las células. No hay grandes diferencias en el espesor de una membrana plasmática de una célula con respecto a la otra. Por lo tanto, ya podemos ir vaticinando que una de las variables más importantes del pasaje a través de una membrana es la liposolubilidad o el grado de ionización. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Pero ya podemos ir diciendo que las moléculas más pequeñas, ¿sí?, que los ácidos como bases débiles y que los liposolubles se van a pasar con mayor facilidad. ¿Qué efecto tiene el grado de ionización para el pasaje de una membrana? Esto es un poco complejo de entender, pero vamos a intentar simplificarlo. Y lo que tenemos que analizar acá es el efecto del pKa sobre la absorción. El pKa es el valor del pH al cual el medicamento está en igual condición en grado ionizado que no ionizado. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los medicamentos son químicamente ácidos o bases débiles. Estos ácidos o bases débiles se ionizan solo parcialmente y su reacción de ionización es reversible, a diferencia de lo que denominamos, por ejemplo, ácidos fuertes, donde se disocian completamente para formar una solución, ¿sí? Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se disocia completamente para formar una solución. Por lo tanto, acá nuevamente tenemos que rescatar conceptos de biología y de bioquímica y saber que la mayoría de los medicamentos son solamente ácidos y bases débiles, que parcialmente pueden estar ionizados y que esa reacción va a ser completamente reversible. Y que esto lo explica la fórmula de Henderson-Hasselbalch, tanto para los ácidos débiles como para las bases débiles. Es decir, un ácido débil se puede disociar, ¿sí?, y una base débil se puede disociar. Y de esta disociación se puede armar nuevamente el ácido o la base débil. No me quiero detener en esta fórmula, que ustedes seguramente la conocerán, pero tenemos que entender que ¿qué forma es la que tiene mayor facilidad para atravesar una membrana? Bueno, las formas que más liposolubilidad tienen son las formas no protonadas para las bases débiles, es decir, esta forma no protonada cuando está disociada, y la forma protonada para los ácidos débiles, es decir, esta forma. Cuando están así con cargas, cuando tienen cierta polaridad, tanto para la base débil como para los ácidos débiles, repelen la membrana plasmática cuando tienen cargas, es decir, no la pueden atravesar. Ahora, cuando no tienen cargas, reitero, de manera protonada para el ácido débil y de manera no protonada para la base débil, tienen mayor facilidad de atravesar la membrana. Y dependiendo de que estos ácidos o bases débiles se disocian o se protonan o no se protonan. Bueno, dependiendo del pH del medio. Dependiendo de qué pH tenga este sector,
va a haber una porción de los ácidos o de las bases débiles que van a estar disociadas y una porción que no va a estar disociada. Y aquella porción que no tenga cargas polares va a poder atravesar la membrana con mayor facilidad. Y aquella que tenga cargas polares no va a poder atravesar la membrana o la membrana va a repeler a esa sustancia, a ese medicamento. Por lo tanto, decimos que vamos a poner dos ejemplos, que sirven nada más que ejemplos, no es que tienen que conocer en detalle estos medicamentos ahora. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, comúnmente conocida, es químicamente un ácido débil. Tiene un pKa de 3.5. pKa es propio de cada medicamento. ¿Qué quiere decir el pKa? El pKa es el pH al cual ese medicamento se encuentra de igual cantidad en forma disociada que no disociada. Por lo tanto, a un pH de 3,5, el ácido acetilsalicílico va a estar la mitad disociada y la mitad no disociada. Pero recordemos, ¿qué va a pasar con el ácido acetilsalicílico cuando ingresa al estómago, donde el jugo gástrico tiene un pH de 3? Es decir, el pH del estómago tiene menor pH que el pKa del medicamento. Por lo tanto, es más ácido el lugar donde está que el propio pKa del ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, en esta situación va a estar de manera poco disociada, es decir, menos de un 0.1 va a estar disociado. Mientras que una vez que se absorba al plasma, donde ya el pH es de 7.4, es mucho más alcalino que el pKa del ácido acetilsalicílico, acá ya va a estar un poco más ionizado. Y ni hablar en la orina, que tiene un pH aún más alcalino, un pH de 8, mucho más alcalino que el pKa del medicamento 3,5, va a estar casi en su máximo grado de ionización. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando el medicamento ácido débil estaba ionizado? Bueno, no le era fácil atravesar las membranas cuando estaba ionizado, mientras que en su forma sin disociar, sin ionizar, sí era fácil su pasaje a través de la membrana. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que en el jugo gástrico de pH más bien ácido, el ácido acetilsalicílico va a intentar atravesar las membranas, porque fundamentalmente va a estar en su forma sin disociar, que es la forma más liposoluble. Y si tiene mayor facilidad de atravesar las membranas, quiere decir que se va a absorber más fácilmente desde el jugo gástrico justamente del estómago. ¿Por qué? Porque se va a querer escapar de ese lugar, porque está en su forma sin disociar. Ahora, ¿qué ocurre cuando llegue al plasma y mucho más cuando llegue a la orina? Va a estar en su forma disociada, por lo tanto no va a poder seguir atravesando membranas y va a generar que ese ácido acetilsalicílico se concentre en ese lugar, no pueda salir de ahí y por lo tanto se elimina por la orina. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido acetilsalicílico se va a escapar de los lugares con pH ácido y se va a concentrar en los lugares de pH alcalino. ¿Por qué? Porque en los lugares de pH alcalino va a estar en su forma disociada, que no puede atravesar membrana. A diferencia de lo que ocurre con una base débil, con un pKa de 8.6, por ejemplo la meperidina, que es un opioide.
En el jugo gástrico, este opioide va a estar con su máxima ionización, con su máxima ionización. ¿Y esto qué quiere decir en una base débil? ¿Que se va a absorber mejor o peor? Quiere decir que se va a absorber peor. Por lo tanto, la base débil se va a concentrar en el ácido. Y si se concentra en el ácido, se va a querer quedar en el estómago, no va a querer difundir para absorberse. Por lo tanto, vamos a encontrar pocas cantidades en la orina porque las bases débiles se tienden a quedar, a concentrar en los pHs ácidos, mientras que los ácidos tienden a concentrarse en los pHs alcalinos. Es decir, los ácidos débiles se concentran en los lugares donde haya un pH alcalino y las bases débiles se concentran en un lugar donde el pH sea ácido. Y tenemos que conocer también, después de esto del grado de ionización, pKa y pH, que resulta a veces engorroso de comprender, el concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad que tenga un medicamento va a estar relacionada con el porcentaje de la dosis del fármaco que llega intacto a la circulación sistémica para cumplir su acción farmacológica. Y si decimos que es el porcentaje de la dosis que va a llegar intacta del fármaco a la circulación, ya podemos ir pensando que la vía intravenosa va a tener un 100% de biodisponibilidad. ¿Por qué? Y porque todo lo que yo estoy administrando va a llegar a la sangre de manera intacta. Por lo tanto, el 100% de lo que yo estoy administrando va a llegar, o sea que su biodisponibilidad es máxima, es del 100%. ¿Pero ocurrirá lo mismo con las otras vías de administración? No, no ocurre lo mismo y fundamentalmente no ocurre lo mismo con la vía de administración oral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos un alimento, una sustancia, un medicamento, el estómago la va a empezar a digerir, va a empezar a disgregar ese comprimido, esa cápsula, desintegrarla y disolverla para que en el intestino se pueda absorber. Pero anatómicamente, la absorción intestinal lleva las sustancias desde la luz del intestino a la sangre. Pero, ¿en qué sistema? Bueno, en el sistema porta, es decir, los capilares venosos que surgen del intestino y de otras partes del tracto gastrointestinal van a drenar directamente a la vena porta. ¿Y de la vena porta va a llegar directamente al corazón? No, antes va a pasar por este peaje, vamos a llamarlo, que es el hígado. Este peaje, que es el hígado, inevitablemente va a filtrar cualquier sustancia que venga del tracto gastrointestinal antes de que llegue a la circulación sistémica, por una cuestión anatómica, de que el drenaje del tracto gastrointestinal antes de llegar al corazón, primero pasa por el hígado a través de la vena porta. Acá tenemos en este esquema nuevamente que los capilares van a formar después la vena porta, que antes de llegar a la vena cava y al corazón, necesariamente pasan por el hígado. Y si bien no es tema de este seminario, ya había adelantado que el hígado era el principal órgano metabolizador, es decir, el que generaba la biotransformación, transformaba las sustancias para que después se puedan eliminar con mayor facilidad. Y si el medicamento que se absorbió pasa por el hígado, va a tener en mayor o menor medida ya un efecto de metabolismo, es decir, no va a llegar completamente intacto a la circulación sistémica. Algunos más, algunos menos, pero va a tener cierto grado de metabolismo. A eso lo denominamos metabolismo de primer paso hepático. ¿Por qué primer paso? Porque antes de llegar al corazón
el hígado ya ejerció cierto metabolismo. Ahora, cuando el medicamento llegue al corazón, el corazón lo va a bombear, como ya he explicado, a los diferentes órganos. Y también lo va a bombear nuevamente al hígado, pero ahora a través de la arteria hepática, es decir, por otra circulación, el corazón va a bombear. Y cuando bombee sangre al hígado y lleve principio activo, es decir, moléculas del medicamento, va a seguir su metabolismo hepático. Y de esa manera es que en algún momento, más rápido o más tarde, se va a metabolizar y se va a eliminar el medicamento. Pero guarda que lo más importante acá, cuando hablamos de biodisponibilidad, es el metabolismo, pero de primer paso hepático, es decir, el metabolismo que ya recibió el medicamento sin siquiera todavía haber llegado a la circulación sistémica. Eso es lo que va a determinar en parte la biodisponibilidad. Y claro, como todo en las ciencias de la salud, no podemos ser completamente totalitarios, porque va a haber medicamentos que prácticamente no van a tener primer paso hepático, entonces va a llegar un alto porcentaje a la circulación sistémica, va a tener una elevada biodisponibilidad oral, por ejemplo, y medicamentos donde el primer paso hepático sea muy amplio y de la dosis que yo le di, verdaderamente va a llegar una concentración o un porcentaje mucho menor. Es decir, en este caso va a tener una biodisponibilidad baja. ¿Por qué una biodisponibilidad baja? Porque hay ciertos medicamentos que tienen un metabolismo de primer paso hepático muy grande y de la dosis que yo le doy verdaderamente llega poco a la circulación. Concepto muy importante, la biodisponibilidad, porcentaje de la dosis del medicamento que llega intacto a la circulación sistémica. Hay medicamentos que tienen una muy buena biodisponibilidad, nunca 100% por vía oral, nunca 100%, pero cercano, y otros medicamentos que tienen una biodisponibilidad muy baja. ¿Qué factores influyen en la biodisponibilidad? Bueno, guarda que no solamente el hígado es el encargado del metabolismo, es el principal, sin lugar a dudas. Pero hay enzimas que metabolizan, que van destruyendo el medicamento ya en el intestino. Entonces, antes de que se absorba, bueno, ya el intestino quizás algo metabolizó del medicamento. En el plasma también hay enzimas que pueden metabolizar. Sin lugar a dudas, el principal órgano metabolizador igualmente es el hígado. También depende de la naturaleza de la formulación, la solubilidad que tenga la droga, la estabilidad química, es decir, hay medicamentos que no se pueden disolver en el líquido intestinal y por lo tanto no se pueden absorber. Esto ocurre, por ejemplo, con la vaselina. La vaselina, que puede ser líquida o sólida, se puede utilizar en algunos casos como un medicamento o como una sustancia laxante. Es una sustancia extremadamente liposoluble. Entonces uno podría pensar que si yo administro por vía oral vaselina, al ser tan liposoluble, atravesaría muy fácilmente las membranas. Sin embargo, no ocurre esto. Y la mayoría de la vaselina, por no decir todo, se pierde en las heces y no se absorbe. ¿Por qué? Porque es tan extremadamente liposoluble que no se alcanza a disolver en el líquido acuoso intestinal y por lo tanto si no se disuelve no se puede absorber. Entonces queda en la luz intestinal, pese a que es una sustancia muy liposoluble. Pero claro, es extremadamente liposoluble, no tiene nada de hidrosolubilidad. Por lo tanto, un medicamento, ya tenemos otro concepto, que sea más bien liposoluble, se va a absorber con mucha más facilidad que un medicamento hidrosoluble. Pero la molécula tiene que tener parte de liposolubilidad
y parte de hidrosolubilidad. No puede ser completamente liposoluble, porque si es completamente liposoluble, ocurre lo que pasa con la vaselina, que directamente no se absorbe. Y por supuesto va a estar relacionado con otros factores, como el flujo sanguíneo de la zona de administración, el vaciamiento gástrico, la presencia de alimentos. Es decir, si cuando yo tomo el medicamento hay contenido gástrico, bueno, veremos que quizás se pueda acelerar o no el vaciamiento y por lo tanto llegará más rápido al intestino y se absorberá más rápido. El flujo sanguíneo también, cuanto mayor flujo sanguíneo tenga el órgano, más fácilmente se va a absorber, o sea, más fácilmente el medicamento podrá atravesar las membranas y por eso va a haber medicamentos que no se podrán tomar junto con las comidas porque limitaríamos mucho el proceso de absorción. La biodisponibilidad de ese medicamento caería. Y sin embargo hay otros medicamentos que quizás se vean favorecidos con el consumo junto con los alimentos. Nuevamente les quería recordar este esquema que es fundamental. Las vías de administración, lo único que van a cambiar es la cantidad de droga que llega a la sangre y la velocidad. Sin lugar a dudas, la vía oral es una de las vías de administración más lentas. Recordemos cómo era esa curva. Tardaba bastante en llegar a su concentración máxima, pero también es la que mayormente se sostiene en el tiempo. La vía endovenosa, sin lugar a dudas, es la vía con mayor velocidad de llegada a la sangre porque directamente se administra en la sangre, pero guarda que es la que también rápidamente cae en sus concentraciones. Y si yo no vuelvo a repetir la dosis, bueno, la dosis cae rápidamente. Ni una vía de administración es mejor que otra, sino que algunas son más rápidas que otras y me pueden servir para determinadas situaciones. En una emergencia no voy a utilizar nunca la vía oral, porque hasta que llega a la concentración de generar el efecto, tarda tanto que la paciente en esas circunstancias se puede ver comprometida. En una emergencia, por supuesto que utilizaré la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque me permite lograr concentraciones muy rápidas en la sangre y concentraciones altas. Ahora, una vez que el medicamento llegó al compartimento central, al plasma, a la sangre, empieza el proceso de distribución. ¿Cómo se va a distribuir ese medicamento por todo el organismo? Bueno, como decíamos, atravesando distintas membranas. Primero a los órganos más profundidos, a los riñones, al hígado, al cerebro. Pero también, posteriormente, a lo que se llama compartimento periférico, es decir, a los músculos, a la piel, al tejido óseo. Pero la sangre es un medio acuoso y por lo tanto los fármacos hidrosolubles van a poder estar disueltos en este medio acuoso. Pero los liposolubles en general van a requerir una proteína transportadora, que principalmente en el caso de la sangre es la albúmina, para que se puedan vehiculizar por la sangre, porque al ser drogas liposolubles repelen todo lo que sea hidrosoluble. Y por lo tanto el medicamento una vez en la sangre puede ir unido a la proteína, como se va a denominar complejo proteína-fármaco o fármaco-proteína, o puede ir libre. Los que van libre habitualmente son los hidrosolubles, que no tienen tan buena absorción, pero que en la sangre pueden viajar libres. Y unidos a proteínas en general van los más bien liposolubles, que no tienen ningún problema para absorberse, para atravesar membranas, porque son liposolubles, pero que en la sangre, que es un medio acuoso, si no van unidos a una proteína, no están muy conformes los fármacos liposolubles.
Y de esta manera, a través de la sangre, van a llegar al sitio de acción. El sitio de acción, o también denominado biofase, es el espacio donde se encuentra el medicamento con su diana farmacológica, es decir, con su receptor, con su enzima, con su canal iónico. Y por lo tanto, tenemos que reiterar que es fundamental mirar la concentración plasmática. Al saber qué concentración plasmática tenemos, podemos tener más o menos la seguridad de cuánto medicamento está llegando al sitio de acción. Y fíjese que el medicamento se tiene que distribuir en varios compartimentos. Bueno, en el compartimento central o el compartimento plasmático, pero también se tendrá que distribuir en el líquido intersticial, en el líquido intracelular, que cada uno tiene su determinado volumen. El plasma tiene un volumen de 3,5 litros, todo el líquido intersticial de aproximadamente 10,5 litros y el líquido extracelular de 28 litros. Por lo tanto, en total aproximadamente unos 42, 43, 40 litros tenemos en todo el organismo. Y ese medicamento se tendrá que distribuir en mayor o menor medida en todo ese líquido corporal. ¿Qué factores van a determinar la distribución? Bueno, por un lado el flujo sanguíneo. Claro, un paciente que esté severamente comprometido, en shock, por ejemplo, donde no hay flujo sanguíneo adecuado, bueno, el medicamento no podrá llegar. En función de la permeabilidad capilar, bueno, cuando haya mayor permeabilidad, por ejemplo, eh, cuando hay vasodilatación, la distribución también puede aumentar. Y la permeabilidad capilar está en relación también con qué permeabilidad tienen, por ejemplo, los capilares en el cerebro. En el cerebro, para protegerlo, las uniones entre las células del capilar, es decir, entre las células endoteliales, tienen uniones muy estrechas que impiden que cualquier medicamento pueda salir de la sangre y llegar a la neurona. Es decir, en ese caso la absorción, por ejemplo, perdón, la distribución, en ese caso, se ve comprometida para algunas sustancias, porque todo el sistema nervioso central tiene lo que se denomina barrera hematoencefálica. Los invito a que estudien este concepto. ¿Qué quiere decir la barrera hematoencefálica? Bueno, eso limita la distribución de los medicamentos en el sistema nervioso central, a manera de protección para que cualquier tóxico no pueda ingresar en el sistema nervioso central. El problema es cuando yo necesariamente quiero hacer que un medicamento llegue al sistema nervioso central porque quiero atender alguna patología del sistema nervioso central. La estructura de la droga, dijimos que la liposolubilidad o la hidrosolubilidad también van a condicionar la distribución. La unión a las proteínas plasmáticas. Y sin lugar a duda, esto que tan difícil resulta del pH y el pK del medicamento. Y van a ver en los libros un concepto que se denomina volumen de distribución aparente, que le vamos a restar importancia, reitero, le vamos a restar importancia, pero en los libros aparece. Y su definición es el volumen hipotético, por eso es aparente, no es un volumen de distribución real, es un volumen de distribución hipotético en el cual la cantidad administrada del medicamento necesitaría estar distribuida para que en todos los órganos o compartimentos del organismo haya una concentración que sea igual a la que hay en el plasma. ¿Sí? Entonces, cada medicamento va a tener su propio volumen de distribución. Cuando yo analizo un medicamento, por ejemplo en un prospecto, los invito a que puedan leer en un prospecto cuando aparece el volumen de distribución. El volumen de distribución se lo van a decir en litros, ¿sí? Por ejemplo, 5 litros, o también puede aparecer en litros por kilo, es decir, si el paciente pesa 70 kilos
tendrá un volumen de distribución. Si la embarazada pesa 65 kilos, tendrá otro volumen de distribución, etc. Pero esto es propio del medicamento, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, warfarina, ¿sí? Pero fíjense que va cambiando este volumen de distribución aparente. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor, cuanto más alto sea el volumen de distribución aparente, quiere decir que ese medicamento se va a distribuir con mayor facilidad, ¿sí? Si encuentran que algún medicamento tiene un volumen de distribución aparente de 200 litros, no quiere decir que el organismo tenga 200 litros, quiere decir que se distribuye en un volumen muy grande. O sea, ese medicamento se va a distribuir muy bien, va a llegar rápidamente a los tejidos. Es probable que ese medicamento sea muy liposoluble porque va a atravesar fácilmente las membranas. En cambio, aquellos medicamentos que tengan un bajo volumen de distribución, por ejemplo, 3 litros, van a estar con el mismo volumen que tiene el plasma, 3,5 litros. Es decir, ¿qué piensan? ¿Ese fármaco se va a distribuir mucho o se va a quedar más bien en el plasma? Se va a quedar más bien en el plasma porque tiene un volumen de distribución muy bajo, como por ejemplo la heparina, la insulina. No se va a distribuir muy bien por el organismo, va a quedar más bien en el compartimento central, porque las características de ese medicamento hacen que su volumen de distribución sea bajo. Y ya quiero ir metiendo este concepto. Bueno, el volumen de distribución también está en relación con la dosis y con la concentración plasmática. Por lo tanto, si yo paso esto para el otro lado, multiplicando como una ecuación, puedo decir que la dosis de un medicamento va a estar en relación con el volumen de distribución aparente, que es un número que tiene cada medicamento, y si yo paso concentración plasmática para este lado, y tiene que ver también con la concentración plasmática a la que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque va a dar lo mismo determinada concentración plasmática que otra. No, ya vamos a analizar con más detalle en los próximos seminarios que no da lo mismo cualquier concentración plasmática. La concentración de un medicamento tiene que estar en determinado rango en la sangre, porque si no, puedo intoxicar a la paciente o directamente puedo no ejercer ningún efecto. Es decir, que la concentración plasmática tiene que estar en determinado rango para decir que ese medicamento está siendo efectivo y no está siendo tóxico. Pero reitero, lo vamos a analizar con mayor detalle más adelante. Bueno, y hay factores que van a afectar al volumen de distribución, que van a estar en relación con factores que alteren el volumen real del organismo, como es en el caso, por ejemplo, de los edemas, en el caso de la embarazada que tiene otro compartimento más, ¿sí? con, con mayor cantidad de volumen, con un volumen minuto mayor. Ahí va a cambiar completamente el volumen de distribución, va a ser más amplio, más líquido para distribuir ese medicamento, y en relación también a factores que alteren la unión a proteínas, que esto ustedes lo pueden analizar con la bibliografía. Por último, recordar que guarda, no todos los órganos son de fácil acceso. Por ejemplo, el sistema nervioso central, ya habíamos dicho por qué, porque tiene lo que se llama barrera hematoencefálica, esas uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares que impiden que cualquier sustancia atraviese esa membrana. Ojo, esta barrera hematoencefálica nada tiene que ver con las meninges, que son estructuras anatómicas que recubren el sistema nervioso central. Esto es a nivel celular, las uniones estrechas que tienen las células endoteliales. Hay otros órganos que son de difícil acceso, como por ejemplo el hueso. El hueso es de difícil acceso, no es un tejido que esté muy irrigado, muy bien perfundido, por lo tanto a los medicamentos le cuesta llegar al hueso. Y es por eso que, por ejemplo, en las infecciones del tejido óseo que se denominan osteomielitis, el tratamiento con antibióticos es muy largo. Las pacientes están meses consumiendo antibióticos
para poder combatir la infección del hueso, la osteomielitis. ¿Por qué? Y bueno, no quiere decir porque el medicamento no sea efectivo, quiere decir que no está pudiendo llegar con facilidad. Uno para una faringoamigdalitis toma, por ejemplo, 7 días de antibiótico y se resolvió. Bueno, pero porque a las amígdalas le llega muy bien el medicamento, o sea, su perfusión sanguínea es bueno, es aceptable. En cambio, en el tejido óseo no es tan así y por eso los tratamientos son tan largos. Otro órgano es el ojo, por ejemplo, eh, infecciones graves de los ojos como las endoftalmitis, no las conjuntivitis, que son las infecciones de la conjuntiva, sino el interior del ojo, las endoftalmitis, son muy difíciles de tratar justamente porque el medicamento no tiene fácil acceso. Los ojos son órganos que no están muy bien perfundidos. Otras infecciones que causan abscesos. Los abscesos generan una capa que son prácticamente impermeables a los antibióticos. Entonces el antibiótico es el indicado, es efectivo, pero no puede llegar. Por una cuestión farmacocinética, termina no siendo efectivo, porque no puede llegar. Entonces muchas veces esos tratamientos son complementarios, son con antibióticos y quirúrgicos, es decir, drenando el absceso. Bueno, y hasta acá hemos llegado a la primera parte de absorción y distribución. Les pido por favor que refuercen, esto es indispensable, que puedan leer la bibliografía para terminar de entender este tema. En determinados libros va a aparecer directamente como farmacocinética y particularmente en el libro RAN va a aparecer diferenciado. Primero la absorción, después la distribución, metabolismo y eliminación. Para este seminario tenemos que leer los capítulos de absorción y de distribución. Bueno, les agradezco por su atención y las saludo a todos y a todas.